Esto le estaba diciendo, que conviene, es lo que van a usar en general ustedes, expresiones escalares para problemas simples y vectoriales para los más complejos. Si uno resuelve problemas de robótica o de mecanismos paralelos como el que les mostré del simulador de vuelo, a las primeras diapositivas, se trabaja con vectores, no se usan las expresiones escalares. Vectores, computadoras, y uno va a poder ir viendo incluso los ejes, las rotaciones, ejes instantáneos, todos los movimientos en términos vectoriales. Y los vectores están agrupando el estado de los cuerpos. En cambio, si yo veo todo por separado, estas componentes de aceleración, en X, en Y, en Z, mucho no me dice. Y lo vamos a ir viendo ahora con unos dibujitos y los significados. A ver, ¿de qué se trata lo que preguntan? Bueno, cualquier cosa levanta la mano, ¿eh? Entonces, acá tenemos componentes rectangulares, las fuerzas en X, en Y y en Z, cada cual multiplicado por su versor, el I, J y K. Y me va a producir, a través de la segunda ley de Newton, masa por aceleraciones, y las aceleraciones van a estar también en el mismo sistema coordenado. No podemos tener componentes rectangulares del lado izquierdo y componentes polares del lado derecho. Tiene que ser homogéneo todo. La ecuación del movimiento es que componente a componente voy identificando lo que ocurre en las X, en la Y y en la Z, y me independizo de los versores I, J y K. ¿Está? Eso ocurre en X, en Y y en Z en forma independiente. Ya vieron en física 1 el movimiento de un proyectil. Entonces, en el movimiento de un proyectil, uno puede considerar que tiene un movimiento en X, que ustedes tiran un proyectil, o como tiran una bomba con un determinado ángulo, y toman el eje X la traslación, y Z el movimiento vertical con la gravedad, ¿no? Acá ponen menos m por g, y acá la aceleración que tenga el cuerpo. Entonces pueden ver la dinámica de un proyectil con dos de esta ecuación en el plano. Y en el espacio se usan las tres. En componentes naturales, ya habíamos visto que los versores en un punto de la terna eran el tangencial, el normal y el binormal. Tiene cierta ventaja las componentes naturales. Una era que la terna, que el vector velocidad ya se lo expresábamos alineado con el versor tangencial. La posición era sobre la curva de la coordenada natural. La velocidad alineada con el versor tangencial, y aparecían dos aceleraciones tangenciales y normales, y ninguna componente binormal. Eso hace que me reduzca en una la ecuación de la fuerza binormal. Y de las tres ecuaciones del movimiento me quedan dos, en dirección tangencial y normal, en ese plano osculador que habíamos visto. Entonces la fuerza tangencial es masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y la fuerza normal era masa por velocidad cuadrada sobre radio curvatura. Entonces recuerden que las componentes tangencial y normal dependían de la geometría de la trayectoria. Y la de arriba, la observación que está acá, que acá en la de arriba utilizan la ley de movimiento rectilíneo, y acá no. Acá aparece esta expresión que es velocidad al cuadrado sobre ρ, y tengan en cuenta que es una ecuación acoplada. Ven que la velocidad está en la primera ecuación, y esta misma magnitud aparece acá. Acá aparece la derivada de la velocidad, y acá aparece p cuadrado. Entonces hay un acople que no se ve inmediatamente. Acá aparece masa y masa, ya nos ocurría, en las cartesianas está en todos lados escalado por la masa. Pero eso no es un acople porque la variable acá es la velocidad. Entonces, para las componentes naturales nos queda esto, esta expresión, ¿está? Más simple en cuanto a que hay una ecuación menos que acá atrás. Acá hay tres ecuaciones, y acá se simplifica un poco las fuerzas binormales que se anulan,
pero siempre vamos a tener tangenciales y normales acopladas. En coordenadas polares eran parecidos, teníamos dos ejes, el transversal, el radial y el transversal al radial. El versor radial siempre apuntaba en la dirección del radiovector de la posición, y este estaba a 90 grados, adelantado. Ven acá la ecuación de Newton, de este lado tenemos versores radial transversal, y acá también, radial transversal. Y las componentes radial y transversal de la aceleración, que calculamos en cinemática, tenían estas expresiones completamente acopladas. Ven que el radio aparece en la de arriba y aparece en la de abajo. El ángulo aparece en la de arriba y aparece en la de abajo. Aparece la derivada de arriba y la derivada de abajo. Está muy acoplado esto. Se dice acoplado cuando no pueden ser independientes. El único caso de que movimientos que se resuelven en forma independiente y se pueden después componer son las ecuaciones en coordenadas rectangulares. Estos son tres movimientos independientes y yo a un cierto punto puedo combinarlos, hacer Pitágoras y calcular la velocidad, la aceleración. Es bastante más intuitivo y esto mediante métodos numéricos se puede resolver bien. Fácil de resolver. Esto es más adecuado no para un método numérico, sino para resolver manualmente, y las polares también. Para casos sencillos, como por ejemplo órbitas en astronomía, en órbita alrededor de un planeta, movimiento de un satélite, movimiento simplificado de un satélite. El movimiento real es mucho más complejo. Bueno, acoplado significa que no se puede resolver de forma independiente como movimientos análogos a los rectilíneos. Bueno, espero que les quede el concepto de ecuaciones vectoriales, como están acá arriba, y estas que están acá, ecuaciones escalares. Este movimiento está en el 2D, así que acá tenemos dos ecuaciones, y en los anteriores, esto está en 3D, acá se elimina una, pero sigue siendo un movimiento 3D, y acá estamos en 3 dimensiones también. Las rectangulares en 2 dimensiones siempre usamos XY, tachamos Z, y se eliminaría esta ecuación, la última. Bueno, entonces ahora ya conocemos en 3 sistemas de referencia cómo es la segunda ley de Newton. Pasamos a un poco la jerga, ¿no?, que la llamamos nosotros variables de carga. Son las resultantes o las fuerzas, el lado izquierdo de la ley de Newton. Y variables de movimiento, todo lo que aparece en el lado derecho. Aceleración, en la función vectorial de aceleración respecto al tiempo, velocidad respecto al tiempo o desplazamiento. Entonces, variable de carga puede ser, después vamos a ver que puede ser momentos también. Bueno, siempre podemos plantear 2 tipos de problemas con respecto a estas variables de carga y de movimiento, y son que podemos conocer el movimiento, o sea, el lado derecho de este lado, o la cinemática, lo que estudiamos en la primera parte de las diapositivas anteriores. El dato es el desplazamiento, obtenemos por derivación la velocidad de la aceleración, y una vez que sabemos el orden de la aceleración, y teniendo la masa como dato, podemos calcular qué fuerza hay que realizar para producir esa aceleración y ese movimiento. Ese es un problema directo. Es inverso cuando aplicamos fuerzas, y conocemos las fuerzas que aplicamos sobre la partícula, y queremos determinar luego qué movimiento tiene. Entonces, calculamos qué aceleración se produce, hacemos la fuerza dio la masa, acá pasamos dividiendo la masa porque es un escalar, porque no depende del tiempo. Cuando dependa del tiempo no lo podemos pasar dividiendo, ¿no? Es un escalar y es una constante. Y acá tenemos varios casos. Si las resultantes son constantes en el tiempo, o sea, son fuerzas aplicadas que se mantienen constantes, no varían en el tiempo, quedan estas ecuaciones bastante fáciles de resolver. Y si ya son variables, ahí puede haber resultantes variables con el tiempo, con la posición, con la velocidad, como son los ejercicios que ya hicieron ustedes, el del resorte o el del amortiguador,
que dijimos que son fuerzas provenientes de explicar la ley de Newton de esta manera, ¿no? Si la fuerza cambia con la posición, como la de un resorte, dividen por la masa, obtiene una aceleración que va a cambiar con la posición. Si usted tiene un amortiguador que cambia eso con la velocidad, acá van a tener también una fuerza que cambia con la velocidad, dividido la masa, van a obtener una aceleración proporcional a la velocidad. Por eso hicieron ejercicio 1.3 y 1.4 y está relacionado a esto. Bueno, entonces depende de cada caso, si está en función del desplazamiento o de la velocidad, qué es lo que qué técnica van a emplear. A ver acá, si avanzo. Por último, es importante siempre distinguir fuerzas activas y reactivas, tanto para una partícula como para un conjunto de partículas. Y tratamos siempre de aplicar la segunda ley cada vez que sea posible. Hay problemas muy, muy complejos que se pueden resolver por la segunda ley de Newton, siempre separando, por ejemplo, fuerzas activas y reactivas. Pero primero tengo que saber distinguirlas. Tenemos que saber lo que son los vínculos. Dice acá, la segunda ley de Newton es válida para un cuerpo libre, pero no para un cuerpo vinculado. Por eso tenemos que saber armar los diagramas de cuerpo libre, donde tenemos a una partícula sometida a fuerzas y queremos ver cómo se acelera, por ejemplo. Un vínculo es aquello que restringe los grados de libertad de un cuerpo. Si quito un vínculo, debo agregar al cuerpo una fuerza que cumpla con la misma función que el vínculo. Siempre le explico a los chicos en clase que miren a la puerta. ¿La puerta cuánto grado de libertad tiene? 1. O sea, rota respecto al eje que pasa por la bisagra. Es el único grado de libertad que tiene de los 6 posibles. Entonces, está sujeta siempre a 6 fuerzas. A 2 fuerzas de traslación, una que sostiene en dirección del peso, otra que sostiene en X en otras 2 direcciones para que el eje no se mueva, son 3 fuerzas. Tiene 2 momentos, uno para que la fuerza no rote en dirección vertical y horizontal, y la única que le queda, en 2 posibles direcciones, y la que le queda es la vertical, ¿no? Es la única que no está restringida. Entonces, la puerta está sujeta a 5 fuerzas, 3 fuerzas y 2 momentos, todo el tiempo. Y esas son reacciones de vínculo. Las fuerzas activas son las que nosotros le aplicamos en el picaporte de la fuerza y para hacerla girar. Son bien distintas. Entonces, las fuerzas activas, la magnitud, dirección y sentido, no dependen de ninguna otra fuerza aplicada. Las fuerzas reactivas tienen 3 características. Dependen de las fuerzas activas. Si la fuerza activa se anula, la reactiva también. Y de por sí no producen movimiento. La reacción es ortogonal al desplazamiento o movimiento permitido. No producen trabajo. Entonces, también hay que distinguir las reacciones, fuerzas reactivas estáticas, como las que hay en una puerta, y las dinámicas. Vamos a ver acá un ejemplo de fuerzas reactivas dinámicas, las que aparecen cuando hay movimiento. Acá tengo un bloque, tiene una masa, la gravedad hace que debido a esa masa se produzca una fuerza W hacia abajo. Hay una superficie que impide que se mueva, la gravedad me llevaría este cuerpo hacia abajo si estuviese libre, ¿no? Le ponemos este piso y aparece esta fuerza normal. Hace que esto esté en equilibrio y este cuerpo no atraviese a el gris. Entonces, la reacción normal es una reacción normal a la trayectoria o superficie de contacto. O sea que la trayectoria sería esta, horizontal, y perpendicular o a 90 grados con esta trayectoria, tenemos la fuerza normal. La reacción tangencial del vínculo, esta reacción T, en realidad es la que conoce usted también como fuerzas de fricción.
Si el cuerpo va para allá, para la derecha, la fuerza de fricción se opone. A la vez tiene esta fuerza activa aplicada a la fuerza azul. Entonces, la reacción tangencial es tangente a la trayectoria o superficie de contacto, normal a la reacción normal del vínculo, o sea, esta la N es normal al vínculo, que es el piso. T es normal a la normal, o sea, está a 90 grados con respecto a N, esta T. El valor de T depende siempre de qué subcondiciones hay entre las rugosidades del cuerpo, del piso, de ambos, si le ponemos aceite, si hay un líquido, de un montón de condiciones, del par cuerpo-vínculo. Y depende del tipo de superficie, como dice ahí, ¿no? ¿Y qué otra cosa más? ¿Qué pasa si se detiene o si la velocidad se hace nula? Bueno, T desaparece. Entonces, si existe fricción acá, aparece T cuando esto se mueve, y cuando esto no se mueve, T desaparece. Cuando hay fuerza, por la segunda ley, acá va a haber movimiento, ¿no? Si hay fuerza aplicada. Y también, si se va la fuerza activa, la reactiva se desaparece. Pero las reactivas son función del movimiento. Para que les quede claro, acá puede haber muchos modelos matemáticos de relación entre la fuerza de reacción y la fuerza normal. La más común, la que conocen ustedes de física 1, es mu por n, y mu es coeficiente de rozamiento seco y se lo considera independiente de la magnitud de la velocidad. Este mu es un numerito, no es un mu de b, no es una función de la velocidad. Pero sí, n está presente todo el tiempo, y si hay movimiento aparece t. En realidad, todos estos coeficientes van a depender de la velocidad. Es bastante complejo simularlo y modelarlo. Y hay un mu estático, un mu dinámico, cambia este mu. O sea, cuando empieza a adquirir movimiento, esta componente horizontal supera t y se empieza a mover, ¿no? En el siguiente dibujo lo que tenemos es la diferencia entre relación estática, que es esta NE, la normal, no depende de la velocidad del cuerpo, existe aunque el cuerpo no se mueva, porque es opuesta al peso, y es una fuerza normal a la superficie. Y la relación dinámica, depende de la velocidad del cuerpo y existe cuando el cuerpo tiene una aceleración en la dirección del vínculo. Si este cuerpo se mueve, aparece y va a tener una trayectoria curva, ¿no? Porque acá hay una restricción curva. Al tener una trayectoria curva, aparece esta reacción dinámica masa por aceleración normal. Siempre que el cuerpo tenga un movimiento curvo, va a tener una aceleración normal. Si hay aceleración es porque hay una fuerza dinámica aplicada, que es esta ND. Recuerden que esta es la causa y este el efecto. Y la diferencia... Perdón. Después van a ver unos ejercicios con Marco en que analizan la reacción estática y la dinámica. ¿Está? La diferencia entre estas dos son la suma de fuerzas que están aplicadas sobre el cuerpo. Entonces, la dinámica depende de la velocidad del cuerpo y existe cuando el cuerpo tiene una aceleración en la dirección del vínculo. Recuerden de la expresión de la aceleración normal. Era b cuadrado, esta b al cuadrado, dividido el radio de curvatura. La vimos hace 2 diapositivas, ¿no? Acá. La aceleración normal es masa, perdón, b cuadrado sobre ρ. Ese es el tipo de aceleración que ocurre acá y debido a esta fuerza de reacción dinámica. Se deja de mover el cuerpo o desaparece B, va a desaparecer el AN y va a desaparecer esa reacción dinámica.
¿Cómo realizar diagramas de cuerpo libre? Bueno, acá son varios pasitos que los tienen que releer varias veces ustedes. Y les va a ir, con la práctica lo van a ir implementando ya sin seguirlo paso a paso. Aislamos el cuerpo para poder aplicar las leyes de Newton en forma válida. Tiene que ser un cuerpo libre, ¿no? Y queremos siempre separar la causa y el efecto y verlas en el cuerpo. Vamos a separar fuerzas activas, fuerzas reactivas y la aceleración. Cuando elegimos el sistema hilar puede haber más de una incógnita. Van a definir la frontera exterior que aísla todos los cuerpos que le causan fuerza a distancia o de contacto. Ahora vamos a ver varios ejemplos de esto, en los dibujitos. Y tenemos que identificar por cada objeto que quitamos, o a cada acción, ponerle una fuerza. Vamos a ver que si quitamos una cuerda, vamos a poner una fuerza en la dirección de la cuerda, la tangente de la cuerda, y así. Agregar dicha fuerza de contacto y a distancia con su dirección, sentido y magnitud. Asumir un sentido de cada vector si el mismo es una incógnita. A veces no podemos saber cómo está aplicado, asumimos un valor. Si el signo de la magnitud tiene que ser positivo. Si llega a dar negativo es porque asumiremos en forma correcta e incorrecta el sentido. Incluir el peso si es apreciable, y si no se puede ignorar el peso también. Y acá es importante dibujar ejes coordenados. Recuerden siempre ponerle los nombres. Si usaron curvilínea, ponen tangencial y normal. Si usaron polares, radial y transversal. O sea, el R y el tita, los ejes. Poner cuáles son los signos positivos de esos ejes, hacia dónde se dirigen los signos positivos. Y pueden usar colores. Colores son para trabajar en los trabajos prácticos. Vamos a ver ejemplos. Acá les hablo de un cable. Este es el cuerpo de interés. Y tiene esta cuerda tensa o una cuerda un poco más con un peso que no se puede ignorar, ¿no? Si el peso es despreciable, la fuerza con la cual van a reemplazar a esto, nosotros hacemos un corte y hacemos diagrama cuerpo libre de este cuerpo, lo aislamos, al cuerpo celestito, ponemos esa fuerza en dirección de la cuerda. Y si no, va en dirección de la tangente, porque la fuerza es en infinitesimal alrededor del punto. Esta fuerza, esta cuerda pesada, está haciendo la fuerza en la dirección de la tangente. Superficies suaves, o sea que no son rugosas en realidad, tenemos suaves y rugosas. Si son suaves va a tener una fuerza normal a la superficie en el punto. Si son rugosas va a haber un coeficiente de fricción entre la superficie. O sea, va a haber una fuerza normal y una tangencial, cuya resultante va a ser la suma de las dos. Las rueditas. Las ruedas, soporte rolo, dice acá. Esto es equivalente a movimientos similares. Si vemos el cuerpo celeste, tiene un movimiento de traslación hacia los lados. Acá también, y acá, si bien es basculante, esto realiza un arco cuyo, si el movimiento es pequeño, son equivalentes a traslaciones horizontales. En todos estos casos, la reacción de vínculo es una fuerza perpendicular. Acá o acá. Ya sea en este o en el pin que está acá abajo. Un deslizador, o sea, estamos enfocados en el cuerpo celeste. También, por más que esté abisagrado a algo que puede deslizarse acá, de esta manera o de esta, cualquiera de las dos, ven que acá el alojamiento es distinto, está primero bisagrado y después tiene un deslizador, y acá está bisagrado el cuerpo celeste con el marrón, y luego el marrón con el gris puede deslizar, y acá está al revés, ¿no? Está bisagrado el cuerpo celeste con el blanco, y el blanco con el marroncito con respecto al gris puede deslizar. El diagrama de cuerpo libre es una fuerza normal, nada más, y acá también.
Esta es una condición de pin en que este cuerpo puede rotar, y para estar rotado así, la restricción para que el punto blanquito quede en el lugar son dos reacciones de fuerza, o estas dos, o esta que está acá con un determinado ángulo. Estas dos tienen un equivalente en ángulo y resultante. Si no puedes girar, el movimiento en el plano sería agregar dos fuerzas y un momento. Y ahí ya está soldado, ¿no? Que es lo mismo que está acá abajo. Un cuerpo que empotrado rígidamente o soldado está sujeto a dos fuerzas, en X y en Y, por ejemplo, y un momento. Estos que está acá y esta condición son idénticas. Fuerzas a distancia, la atracción gravitatoria. Siempre la vamos a reemplazar por una única fuerza puntual, cuando estamos ignorando la inercia, en el centro del cuerpo. Masa por gravedad. Resortes, como los que vieron en el problema 1.3, producen fuerzas proporcionales al desplazamiento. O sea, puede ser resorte lineal o con ablandamiento o endurecimiento. Son resortes no lineales los que ustedes ven acá. Los lineales tienen un comportamiento que la fuerza es K por X. Esto guarda una energía, un medio K por X cuadrado, que es el área bajo esta curva, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces la fuerza, yo le quito a un cuerpo el resorte y le tengo que poner una fuerza K por X, que es lo que yo dejo acá. Y K es la rigidez del resorte. Por los que no conocen eso, está en Newton por metro, ¿no? O sea, Newton sobre metro por los metros me da los Newton de fuerza. Y acá un problema un poco más complicado. Esto es un reticulado que ustedes ven en estática, con esto de apoyo que admite una pequeña traslación, la reacción es una fuerza normal. El pin son dos fuerzas de reacción. Todo esto es un rígido. Bueno, me dice que va a terminar en 10 minutos. Todo es un rígido. Sé que algunos chicos entran a 8:30, así que no se preocupen por eso. A las 8:30, si nos reconectamos, terminamos un ratito antes de las 8:30. Todo este cuerpo es un rígido y este sería el cuerpo libre, aislado, con todas las acciones que tiene. Esta fuerza, esta reacción y esta reacción. A y B son reacciones de vínculo y P es una fuerza activa. Acá lo mismo, estas son tres fuerzas activas sobre la masa celeste y acá le ponemos la reacción de vínculo. Acá está libre, ¿ven? ¿Cuál agrego acá? La del contacto, porque me dice que tiene masa, que no lo ignore porque tiene una masa. La de contacto no, la de a distancia, que es la gravitacional. Entonces, el cuerpo libre es que la viga tiene esta fuerza de reacción, estas tres acciones o cargas, y una fuerza gravitacional. Son de tres tipos, ¿no? Entonces, acá hay más ejemplos cada vez más complejos, pero en todos los casos se llega a un cuerpo libre y vamos distinguiendo. Acá, en este puntito, le aplicamos una cupla, una fuerza externa, con brazo de palanca, y eso produce un momento externo. Tiene una fuerza acá aplicada, entonces P y M son fuerzas externas. Acá y acá ponemos reacciones de vínculo, acá una fuerza normal a la cara, que es la fuerza N, y acá dos fuerzas del vínculo en el pin, que lo mantienen al pin en su lugar. Puede rotar el cuerpo, entonces estas dos fuerzas mantienen el pin en el lugar. Y por último la fuerza peso, no hay que olvidársela. ¿Ven? Acá está el diagrama de cuerpo libre con todas las fuerzas aplicadas. Y esto es válido para dinámica y para estática. Por último, estos triangulitos que ustedes ven en este mecanismo, que está acá, producen en ese estado que se ve, en esa foto. Acá ustedes saben que esto va a bajar y esto se va a mover, o al revés. Le aplico una fuerza acá, y esto se va a deslizar la ruedita y va a subir o bajar el peso. ¿Estamos? Este triángulo está acá, lo que va a producir, mover esto, es que la rueda esta se mueva, ¿no? Y acá esté contrapesado su área.
No importa para qué es este mecanismo. El hecho es que todo esto en un estado para analizar la estática es un rígido. Se considera como un rígido. Al rodillo le pongo una fuerza normal, al pin le pongo dos fuerzas, y ahí tengo las dos reacciones de vínculo. Todo esto es un cuerpo rígido. Esto es un peso aplicado acá, una fuerza peso, entonces el cable lo reemplazo por una fuerza tangencial al cable, y esta fuerza aplicada la aplico acá. Me queda todo este sistema de cuerpo libre. Más complejo que esto no van a encontrar, y no vamos a hacer siquiera ejercicio, es para un poco revisar en qué consisten los cuerpos libres, o por qué se reemplazan las fuerzas gravitacionales, las fuerzas de vínculos simples como este que está acá, apoyo, o también apoyo móvil le llaman, la articulación, esto también es un apoyo que se le llama apoyo móvil, apoyo fijo. ¿Estamos? Ya lo van a ver en estática también con Saleme, Borelo, si vuelve, con Saleme. Este sí un ejemplo que van a ver en los prácticos, no lo tienen que hacer hasta que no les diga Marco Urquiza. Hay varios cuerpos acá, entonces podemos ir armando diagramas de cuerpo libre de los distintos cuerpos. Yo quiero conocer la dinámica, pero primero hay que hacer las cuentas cinemáticas, movimiento relativo que hay acá. No vimos todavía los movimientos relativos, pero lo importante que les quiero mostrar es que acá se toman tres cuerpos por separado. Acá hay un tocho de madera, un contrapeso A, y se puede tomar acá también esta rótula que tenemos acá, una roldana, un sistema de roldanas, una que está acá y otra acá. Esta es una roldana móvil. Que esta roldana es un divisor de fuerza. Si acá tengo una fuerza, allá sale la mitad de lo que tengo acá. ¿Ven? Acá dice 2T y tengo T y T en cada cable. O sea, que yo desde acá, desde el cuerpo hacia el mecanismo, dividió la fuerza en dos. Y esa fuerza, como está dividida a la mitad, tengo que poner un contrapeso más pequeño, esta T, que es la mitad de todo lo que tengo acá. Con este contrapeso, yo puedo lograr, así, poniendo en la mitad del peso de lo que estoy elevando, puedo hacerlo mover. El diagrama de cuerpo libre de este cuerpo es que tiene, de este cuerpo que está acá, de madera, tiene un coeficiente de fricción entre la madera y la superficie, y eso hace una fuerza normal multiplicada por ese coeficiente de fricción, va a producir esta fuerza de fricción opuesta. Si se mueve hacia arriba, la fuerza de fricción es hacia atrás. Y tiene su peso. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo madera. La roldana tiene estas dos fuerzas, no tiene masa en general, y el contrapeso tiene su propio peso y del otro lado la fuerza T aplicada. Si T es menor, va a bajar. Si T es mayor, va a subir. ¿Está? Este T es la mitad de lo que tengamos acá, como fuerza en el cable. Y esa fuerza del cable va a ser la componente, depende del ángulo de plano inclinado. Si está horizontal, es todo si está vertical el plano, es todo el peso. Y así, a medida que aumentamos el ángulo, se va reduciendo. Por eso esto es un elevador. Vamos a ver este ejemplo, que es lo que van a hacer en un trabajo práctico ustedes más adelante. El ascensor y dos diagramas de cuerpo libre. Uno, el ascensor con una persona y una balanza que metemos ahí, como test, ¿no? El ascensor, en conjunto, todo pesa 7.360 newton, pesa 750 kilos por 9,81, me da 7.360 newton. Realizo esta fuerza con un motor eléctrico, por ejemplo, tiro con un cable acá arriba, y va a producirse esta aceleración. Ahí. O sea que sube, porque esta es mayor que esta, ¿no? Si yo miro ahora el diagrama de cuerpo libre de la persona tiene en sus pies una reacción y tiene un peso, debido a la gravedad, ¿no?
si la persona pesa 75 kilos de masa por 9,81 pesa 736 newton, yo tengo acá un equilibrio en que esto va a ser igual a esto. Entonces, la persona está sometida a la aceleración ahí, hacia arriba, y a la vez de la gravedad, ¿no? Hacia abajo. Entonces, van a hacer un ejercicio ustedes en el que la persona acá lee un determinado peso y tiene que saber qué aceleración tiene. ¿Está? Y también Marco le hacía hacer el ejercicio de ir al ascensor de la UTN con una balancita de pie y pesarse ustedes cuando el ascensor sube y calcular qué aceleración tiene el ascensor. Por ejemplo, esto es una incógnita, por la segunda ley, podemos saber cuál es la aceleración vertical, midiéndolos el peso nuestro antes y después. Bueno, esto lo dejamos para la clase que viene. Nos quedan unos 10 minutitos para preguntas. O sea que hasta hoy queríamos ver un repaso de la segunda ley de Newton. La primera y la tercera eran consecuencias y se están utilizando acá. La tercera ley de eliminar las reacciones, estamos acá tomando todas las acciones sobre los cuerpos libres, ¿no? Fijémonos sobre este cuerpo. Yo tomo la acción que el cable le produce al cuerpo A y no hago la que A le produce al cable, ¿ven? Yo dejo las acciones sobre los cuerpos. Acá el cable tira del cuerpo madera y estoy dejando 2T como una acción sobre esto. La fuerza de fricción es la acción del piso sobre el cuerpo madera. La fuerza normal es la acción del piso sobre el cuerpo madera. Y así. ¿Estamos? Yo selecciono, del principio de acción y reacción, selecciono lo más adecuado. Y eso es bastante difícil, ¿eh? A los cuerpos siempre, a los cables siempre tiro. Hago que tiren. Estas dos se van a cancelar entre sí, ¿ven? 2T y 2T. Esto también es acción y reacción. El cable tendido acá